¿Se imagina a una pareja cristiana de novios orando para ver si está bien, pidiendo la opinión a Dios para saber si tienen la oportunidad de irse a vivir juntos un tiempito antes de casarse? Una muchacha con un novio no creyente que le pide a Dios todos los días sabiduría para saber, este muchacho me conviene o no, quiero casarme con él, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? O un hombre de negocios que va a hacer un trato importante, está pidiéndole a Dios sabiduría, discernimiento, para saber si tiene que comportarse de manera ética en un negocio que va a hacer. Antes de ver qué dice la Biblia sobre las respuestas para estas preguntas, a la luz de una teología sana, ¿qué tal si me acompañas a ver qué dice sobre la obediencia? Muchos de los que hoy día profesan seguir a Cristo enfatizan una visión distorsionada de la gracia, que les da vía libre para hacer lo que les da la gana. Se autosabotean diciéndose a sí mismos que la vida cristiana es en libertad y no hay ninguna razón para atenerse a las leyes morales de Dios. En esta distorsión de la hipergracia, la necesidad de la obediencia ha sido totalmente neutralizada. Los mandamientos de Dios ya no están en el asiento del conductor, fueron arrojados al maletero junto con los otros chunches, la gata, la llave, la llanta de repuesto, para ser usados únicamente en caso de emergencia. Pero para todos los seguidores que realmente aman a Cristo, la obediencia está en el centro de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Porque si ese amor es real, la prueba de fuego es la obediencia. Jesús sostuvo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. El amor genuino a Cristo siempre se manifestará en obediencia. Ojo, eso no significa que no vamos a desobedecer nunca más a Dios, que ya hemos alcanzado la perfección, jamás, nada más lejos de la realidad. Significa que ahora en nosotros hay un deseo por obedecerle. Esto se llama teológicamente la regeneración. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Pondré mi espíritu en ti, lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. Ezequiel 36, 26, 27. En ese trasplante de corazón nuevo que recibimos, Dios hace el milagro, Dios hace su obra. Y es que cada creyente busca una obediencia que es energizada por el Espíritu Santo. El apóstol Juan escribe, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. Primera de Juan 2:3. Uno de mis libros favoritos para empezar a entrarle a la Biblia. Es perfecto, es sencillo, es directo y contiene sin embargo una fuerza, un peso doctrinal bastante considerable. Cuando Jesús predicó arrepiéntanse y crean en el Evangelio, en Marcos 1, lo expresó en realidad con un muy fuerte sentido de urgencia. Y es que el Evangelio es más que una oferta a considerar. Es una palabra de Dios que debe obedecerse. Juan escribe, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no sabrá lo que es esa vida. Juan 3:36. En pocas palabras, la verdadera fe es obediente. Nuestra obediencia a la fe no es la base sobre la cual Dios nos declara justos, pero revela que nuestra fe es genuina. Y Pablo enfatiza aún más esa verdad cuando escribía, antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, obedientemente y de todo corazón, recibieron la formación que se les dio por medio de la enseñanza. Ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos de la justicia. En Romanos 6, 17 y 18. Todo el mundo es esclavo, ya sea del pecado o de la justicia. Antes de la conversión, éramos esclavos del pecado y vivíamos en obediencia al pecado, obviamente. Pero en la conversión, antes del trasplante de corazón, nos convertimos en esclavos de Cristo y convivimos en obediencia con Él. A lo largo de la vida cristiana, los creyentes continuamos
guardando sus mandamientos. Y guardar, aquí está en tiempo presente, indica una obediencia continua durante toda la vida del creyente, lo que teológicamente se conoce como la perseverancia de los santos. Todos los que nacen de nuevo buscan la obediencia hasta el fin. Seguir a Cristo no permite una obediencia selectiva, no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo escojo. Más bien, debemos obedecer todos los mandamientos de Dios, no solo los que me convienen. Es interesante que cuando Juan dice que los creyentes guardan los mandamientos, representa esta imagen, este concepto de un guarda vigilando un tesoro de valor incalculable. De la misma manera, el que conoce a Dios mantiene una estrecha vigilancia sobre todo lo que su palabra requiere. Y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. Primera de Juan 5:3, Primera de Juan otra vez. Otra versión dice, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son algo que nos debería incomodar realmente, sino que son una bendición, como dice Salmos 1:1. Cada paso de obediencia conduce a experimentar una vida abundante en Cristo. Por el contrario, cada paso en dirección a la desobediencia nos aleja del gozo de la bondad divina. Y por eso es que llegamos a concluir que lejos de ser algo opcional, la obediencia impulsada por la gracia es absolutamente necesaria para ser como Cristo fue. Si queremos ser sus discípulos, es nuestro anhelo más grande seguirle en todas las cosas e imitarlo como Él era, ¿no es cierto? Y así es como volvemos al principio, aquellas preguntas. Entonces, a la luz de todo esto, ¿hay realmente necesidad de orar acerca de si obedecer o no lo que ya en la palabra de Dios está escrito de una forma tan explícita? En los ejemplos que usamos al principio, en cuanto a las relaciones, el yugo desigual, la ética, no solo en los negocios, sino en cualquier espacio de la vida. Ser una persona integral con valores del reino. Desde luego aspiramos a ser intachables, como Jesús mismo fue. Entonces, ¿hay necesidad realmente de orar por esas cosas? Ahora, tenemos criterio suficiente para decir, sin temor a dudas, que lo único que necesitamos es obedecer. Y así llegamos a la parte de nuestro devocional donde vamos al trono de la gracia. ¿Pero qué es el trono de la gracia? El trono de la gracia es esta figura de autoridad donde está Dios sentado, y a la vez gracia nos da a entender misericordia, empatía. Es un lugar accesible, esto es algo espiritual, por supuesto no es un trono físico como el de la serie, ¿verdad? Así que podemos llegar con confianza y honestidad, donde sea que estemos, a contarle a Dios cómo nos sentimos, qué nos está pasando. Y en el devocional de hoy tenemos únicamente 2 preguntitas, porque están bastante fuertes. La primera es: ¿qué oraciones innecesarias estoy haciéndole a Dios hoy? Está fuerte, ¿no? La segunda: ¿qué excusas tengo para evitar obedecer? Vamos a, en nuestro espacio personal, en el tiempo que tengamos para ello, destinado a acercarnos a ese trono de la gracia, a hablar con Dios y estar dispuestos para ver qué es lo que nos tiene Él que responder también. No se trata, una conversación es en 2 vías, no es solo lo que yo diga, sino lo que Dios me quiere decir. Y una vez que recibamos esa información, que el Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica decisiones que nos encaminen a tener una obediencia más constante, más firme si se quiere. De igual manera, mientras llega la próxima semana, tenemos un par de versículos para ir rumiando, ir masticando, relacionados con este tema, obviamente, que son Primera de Samuel 15:22 y
y Mateo 7:21. Le agradezco mucho que me haya dedicado estos minutos para hablarles sobre algo muy importante para mí, como es la Biblia, sus verdades. Si usted considera que esto puede ser de provecho para alguien que usted conoce, por favor comparta todo lo que pueda, y que así este mensaje llegue a más personas, que todos podamos ir cada día más tras la verdad, que es esa verdad de Dios que nos trae libertad, que nos trae plenitud de vida en Cristo. Chao.